bien, porfa. Buenas tardes, ingeniero. Se escucha perfecto. Gracias. Bueno, vamos a ver entonces en el día de hoy la unidad 5, que es el estudio de la demanda de agua. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes aprendan a calcular el caudal de diseño de una red de agua potable. Cantidad de agua para el abastecimiento. Vamos a ver que la cantidad de agua que se requiere para dotar a una población o abastecer a una población se determina a partir de la población y la dotación. O sea, es importante la cantidad de gente y es importante la dotación de agua potable que te recomienda la norma en el lugar en que vayamos a diseñar. Ahora bien, esta población y esta dotación que nosotros podemos obtener de la norma es la actual, igual que la población que nosotros tenemos es la dotación actual. Sin embargo, como estos parámetros, tanto la dotación como la población, varían con el tiempo, a la hora de realizar el diseño, nosotros debemos trabajar con la población futura y con la dotación futura. ¿Está claro? Y no con la actual, siendo entonces la expresión mediante la cual nosotros podemos determinar la cantidad de agua que se requiere a partir de multiplicar la población futura y por la dotación futura. Si la población nosotros lo expresamos en habitantes y la dotación la expresamos en litros por habitantes por día, aquí se me van los habitantes con los habitantes y de esta forma obtenemos el caudal o la cantidad de agua que requiere la población a futuro expresada en litros por día. Ahora bien, pero para poder calcular tanto la dotación como la población futura, primero nosotros debemos definir a cuántos años es que nosotros queremos calcular esa población futura. ¿Está claro? ¿Cuántos años nosotros queremos tomar como referencia para nuestro diseño del sistema de distribución? Y para ello nosotros debemos calcular o estimar el periodo de diseño que se denomina con la letra T minúscula. Se define como periodo de diseño al número de años durante el cual el sistema que nosotros estamos diseñando prestará el servicio en condiciones adecuadas a la población que se asiente en el área de cobertura durante ese periodo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros decidimos que nuestro diseño va a ser para 30 años, toda la población que se asiente desde el año del proyecto hasta los 30 años va a tener nuestro sistema la capacidad de entregarle los volúmenes de agua con la presión requerida a nivel del usuario. Ahora, ¿cómo nosotros estimamos ese periodo de diseño? Ese periodo de diseño nosotros lo estimamos a partir de seleccionar aquí de esta tabla que nos da la norma. De aquí vamos a seleccionar a lo que le queremos determinar nuestro periodo de diseño. Como nosotros estamos diseñando redes de distribución, entonces entramos por la fila E que dice red de distribución. Ahora, aquí tenemos 4 columnas. Nosotros debemos ingresar por una de estas columnas con la población actual. Supongamos que vamos a diseñar que vamos a diseñar la red de distribución de la ciudad de Guarne. Vamos a suponer que Guarne tiene 25,000 habitantes. Bueno, vamos a diseñar la red, ingresamos por la última fila y de estas columnas, como la población actual es de 25,000 habitantes, esto es menor que 5,000, no. De 5,000 a 20,000, no. De 20,000 a 100,000, sí. Cae en este rango, entonces venimos aquí y el periodo de diseño que nos recomienda la norma para diseñar
una red de distribución con una población de 25.000 habitantes es de 30 años. Entonces T va a ser igual a 30 años. Hay algo que les quiero aclarar. El periodo de diseño no debemos confundirlo con la vida útil. ¿Qué significa eso? Si nosotros compramos, por ejemplo, un bolígrafo, nosotros sabemos que la vida útil del bolígrafo es hasta que se le acabe la tinta. Cuando se le acabó la tinta, se acabó la vida útil del bolígrafo y ya compramos otro. Ahora, la red de distribución nos está diciendo, por ejemplo, en este ejemplo que pusimos, que nuestro sistema lo vamos a diseñar para 30 años. ¿Qué significa eso? Que toda la población que se asiente desde el año 0 del proyecto hasta 30 años después, nosotros lo vamos a poder con nuestro sistema servir con la cantidad de agua requerida y la presión necesaria. Ahora, eso no significa que terminados los 30 años tenemos que volver a construir o diseñar otro sistema. No. Terminados los 30 años, si nosotros queremos ampliar el área de cobertura a partir de la red, hacemos un recálculo. Pero el área que nosotros ya tenemos cubierta con esos 30 años y la población que se asentó va a seguir recibiendo por el resto de la vida el agua de esta red que ya nosotros diseñamos. Quiere decir que no tiene vida útil, que eso es para toda la vida, porque no todos los días se puede quitar y poner otra red nueva, porque son carísimas. ¿Está bien? Bueno. Ahora, vimos que para calcular el caudal necesitábamos calcular la población de diseño, la población futura. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos diseñar para la población existente actualmente al momento del proyecto, porque pasado 2 días, 3 días, nace un niño y ya entonces ese niño no está contemplado en la cantidad de agua que nosotros debemos entregar al sistema. Entonces, por eso nosotros diseñamos para el periodo de diseño que nos recomienda la norma. En este ejemplo que hemos puesto, tenemos que diseñar para 30 años. Por ende, tenemos que a partir de la población actual calcular la población futura al cabo de los 30 años. Para calcular esta población de diseño, nosotros tenemos que primero obtener la población actual. ¿De dónde vamos a obtener la población actual nosotros? Bueno, vamos a ir a visitar al INE, en este caso el INE, por ejemplo, de Santa Cruz. Si nuestro proyecto es en Santa Cruz, vamos a ir al INE y vamos a preguntar en la ciudad de Guarne, que es el ejemplo que le estoy poniendo, cuál es la población actual en este momento que voy a hacer el proyecto. Y entonces del INE nosotros debemos consultarle y traernos esta información. Que nos diga la población actual de Guarne, que nos diga la tasa o el índice de crecimiento que tiene la población de Guarne y además el modelo matemático que ellos utilizan para proyectar la población. Porque el INE registra una población real cada 10 años con los censos que se hacen. Entonces, vamos a suponer en el 2022 el INE hace el censo. Supongamos que lo va a hacer este año como todo está programado. Pero en el 2023 ya la población aumentó. Entonces, el INE proyecta a partir de la población actual del 2022 y la tasa de crecimiento proyecta la población futura, la población que va a haber en el 2022. Entonces, esa proyección, el INE lo hace con un modelo, con el modelo matemático que más se ajusta al crecimiento poblacional, en este caso de Santa Cruz. Entonces, eso es lo que debemos averiguar. Ahora bien, finalmente, la población futura o de diseño se determina a través del modelo matemático que utiliza el INE en la zona del proyecto, de acuerdo con aquellos modelos que se presentan en la siguiente tabla según corresponda. La norma boliviana nos da esta tabla con las siguientes fórmulas para estimar la población o calcular la población futura. En el caso de Santa Cruz, la fórmula que recomienda el INE, que es la que más se utiliza, es la fórmula de crecimiento geométrico.
que me dice que la población futura, que es la que yo quiero calcular, va a ser igual a la población actual que me da el INE para el año del proyecto, multiplicado por 1 más el índice de crecimiento dividido 100, por ende el índice se coloca en por ciento. Por ejemplo, vamos a suponer que en la tasa de crecimiento de Warner de 1,56, entonces yo coloco aquí 1,56 en por ciento porque lo divido entre 100 para transformarlo a fracción. Y todo esto que está entre corchetes elevado a la T, donde T es el periodo de diseño, o sea, son los 30 años que yo fijé en la tabla inicial a partir de la población actual según la recomendación de la norma. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo calculo la población futuro de diseño. Ahora vamos a ver los tipos de consumo de agua que nosotros tenemos que cubrir con el servicio de distribución de agua a través de una red. En primer lugar, como ya ustedes saben, está el consumo domiciliar, que incluye todas las necesidades biológicas, higiénicas, de cocción de los alimentos, lavado de la ropa, limpieza locales y otras que se desarrollan principalmente en el interior de un domicilio. Las necesidades de consumo doméstico varían de acuerdo al nivel de vida. O sea, normalmente la gente que tiene más dinero, más recursos económicos, bueno, pues tiene un carro. El que no tiene recurso económico no tiene el gasto de lavar el carro con agua en su casa. O sea, que la gente que tiene más recursos económicos consume más agua. Por eso es que la necesidad de consumo doméstico varía en función al nivel de vida, a las necesidades del lugar, a las posibilidades de la fuente, porque si la fuente está muy limitada, pues entonces me van a limitar también la entrega de agua y eso limita el consumo, a las posibilidades económicas y sociales, así como de acuerdo al clima y al número de habitantes considerados. ¿Por qué? Porque mientras no es lo mismo el consumo de agua en un clima cálido como en Santa Cruz que en un clima frío como en La Paz y Oruro, donde lógicamente la gente tiende a utilizar menos agua que en Santa Cruz. Y también la magnitud de los habitantes genera también un incremento en el consumo domiciliario. El otro consumo que nosotros tenemos que considerar a la hora de diseñar un sistema de distribución es el consumo comercial, que incluye el consumo destinado a las tiendas, a comedores, restaurantes, supermercados y hoteles, entre otros. O sea, todo lo que son comercios. Entonces, ese también tenemos que considerarlo como un consumo más dentro de la red que vamos a diseñar. El otro consumo que se considera es el consumo institucional. Este consumo incluye el consumo destinado a las escuelas, los hospitales, las oficinas, entre otros. Y tenemos también el consumo industrial, que es el demandado por las industrias, algunas de las cuales pueden ser grandes consumidoras dependiendo de la magnitud de las instalaciones. O sea, nuestro sistema también tendrá que entregar el agua para el funcionamiento de las industrias. Y se considera otro consumo que es el público, que incluye el uso del agua para la limpieza de parques, riego de jardines, las fuentes ornamentales, los bebederos públicos, para la limpieza del alcantarillado, las piscinas y para el combate contra incendios. ¿Está bien? Entonces nosotros debemos entregar agua a través de nuestro sistema para satisfacer estos tipos de consumo que hemos acabado de ver. Ahora vamos a ver cómo varía la demanda de agua con el tiempo. Bueno, la variación de la demanda de agua anual varía de acuerdo al incremento que de la población y las industrias, y generalmente su variación es pequeña. O sea, ¿por qué puede variar de un año a otro la demanda de agua? Bueno, porque la población se incrementa, porque hay natalidad y además porque pueden aparecer nuevas industrias, pero esta variación realmente comparada con las otras que vamos a ver se considera
un incremento pequeño en la variación de la demanda de agua. Ahora, la demanda mensual varía con las estaciones climatológicas. Por ejemplo, no es lo mismo los meses de verano, el consumo de agua en los meses de verano, que el consumo de agua en los meses de invierno. Y esta variación es bastante grande. Por ejemplo, en Santa Cruz, en los meses de invierno, normalmente se consumen entre 60 a 80 litros por persona por día. Sin embargo, cuando vienen los meses de verano en Santa Cruz, se consumen entre 140 y 160 litros por habitantes por día. O sea, como podemos ver, hay una variación brusca entre los meses de verano y los de invierno. Ahora bien, ¿cómo se produce la variación del consumo semanalmente? Varía según los días de la semana. Por ejemplo, no es lo mismo el consumo de agua en los días laborables, o sea, los días entre semana, que el consumo de agua en el fin de semana. O sea, entre semana hay más consumo de agua porque están trabajando la gente en las industrias, las fábricas, etcétera. Y normalmente los fines de semana la gente va a la casa a descansar y paran una gran cantidad de estos servicios o de estos consumidores de agua. Ahora, ¿cómo varía la demanda de manera diaria? Varía con las horas del día. Por ejemplo, durante el día, las horas del día, hay más consumo que durante las horas de la noche, porque normalmente en la noche la gran mayoría de las personas está descansando y no consumen agua. Ahora, la demanda horaria. La demanda horaria varía en relación con los horarios pico, tal y como ocurre con la variación en la energía eléctrica. Por ejemplo, no es lo nosotros tenemos 3 picos de consumo de agua en un día. El primer pico es en la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, en que la gente se levanta y bueno, muchos se bañan, otros se lavan la cara, los dientes, bueno, desayunan y ahí hay un pico de consumo de agua. El otro pico que hay es, por ejemplo, entre las 12 y las 2 de la tarde, en que la gente llega de sus trabajos a los domicilios y entonces ahí, bueno, pues almuerzan, algunos se vuelven a bañar, etcétera, y ahí hay otro pico. Y existe un tercer pico que es el de mayor consumo, que oscila entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, que es cuando la gente llega de su trabajo y se baña. Muchos lavan los carros, lavan las motos, otros, utilizan el agua para lavar en ese periodo. Entonces, ese es otro pico de consumo. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, entre las 8 de la mañana y las 11 en que la gente está en el trabajo, pues los consumos disminuyen. Y por otro lado está la variación de la demanda de manera instantánea, que son las variaciones instantáneas que pueden ocurrir, como por ejemplo en caso de un incendio. O sea, se produce un incendio y ahí se gastan grandes cantidades de agua para sofocar el incendio, entonces ahí hay un incremento en la demanda, pero ese incremento es instantáneo porque ocurre en un momento determinado que no es siempre. ¿Está bien? Entonces esas son las variaciones de la demanda con el tiempo. Bueno, vamos a ver ahora los factores que influyen en la variación de la demanda de agua. Bueno, además de las variaciones con el tiempo, hay otros factores que también influyen lógicamente en que haya una mayor o una menor demanda de agua por parte de la población. Por ejemplo, el clima. En climas cálidos, la demanda de agua es mayor debido en relación con las necesidades de agua que hay en un clima frío. O sea que el clima influye. Donde hay climas cálidos, hay mayor demanda de agua. Donde hay clima frío, la demanda de agua disminuye. El nivel de vida y el tamaño de la población. O sea, mientras más dinero tiene la gente, más agua gasta. Y mientras mayor es la población, también hay mayor necesidad de agua.
Por otro lado, es la presencia o no de servicio de alcantarillado. En aquellos lugares en que no hay red de alcantarillado, en que la gente largue el agua y se la acumula en el frente de las casas, o largue el agua frecuente y se le llena muy frecuentemente los pozos absorbentes, los pozos ciegos, entonces, y le cuesta traer una empresa para que le haga la limpieza y la extracción, entonces la gente ahí se limita más en aumentar en la demanda de agua, en consumir mucha agua. Pero sin embargo, en aquellos lugares donde hay alcantarillado sanitario, donde uno abre el grifo, larga el baño, lo que sea, y el agua se va por una tubería y usted no la ve, pues entonces eso incrementa la demanda o el consumo de agua. Por otro lado están las actividades comerciales e industriales. En aquellos lugares donde hay comercio e industria, se aumenta la demanda, pues se crean evidentemente nuevos puntos de consumo. Y por último, otro factor que influye en la variación de la demanda es la calidad del agua. Cuando a mí me entregan un agua no potable, o sea, turbia, que tiene color, etcétera, y tiene sabor, pues la gente la rechaza y no la consume. Pero sin embargo, si a mí me entregan un agua cristalina, transparente, potable, pues yo la voy a consumir porque no me hace daño. ¿Está claro? Entonces, estos son los 5 factores que influyen en la variación de la demanda de agua. Vamos a ver ahora, nosotros ya definimos en los primeros puntos de esta clase, definimos en primer lugar el periodo de diseño. Aprendimos a cómo obtener la población actual, que es yendo al INE. Aprendimos a calcular la población futura a partir de la población actual, de la tasa de crecimiento y del modelo matemático, que en este caso en Santa Cruz se utiliza el crecimiento geométrico. Ya aprendimos a proyectar o a calcular la población futuro de diseño. Bueno, ahora vamos a aprender a calcular las dotaciones y los caudales. ¿Está claro? Para transformar, porque la dotación es un paso intermedio para obtener el caudal, que lógicamente finalmente nosotros vamos a concluir con la obtención del caudal de diseño, que es el objetivo de esta unidad. Entonces vamos a ver cómo nosotros calculamos la dotación media diaria. Esta dotación media diaria es para obtener el caudal de origen domiciliar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la dotación media diaria? Es la media de los consumos registrados durante un periodo de un año y se obtiene de la siguiente tabla. O sea, la norma boliviana me da esta tabla para que a partir de ella yo pueda obtener la dotación media diaria actual. ¿Está claro? Pero esta dotación media diaria, como ya les dije, es de origen domiciliar. Dotación media diaria de origen domiciliar a partir de esta tabla. Bueno, aquí en esta tabla, en la primera columna, la tabla me da la zona, si es altiplánica, si son los valles o si es de los llanos. Y por aquí me da la población en esta fila, me da la población actual. Y estos valores que están aquí son los valores de dotación actual. ¿Cómo yo ingreso en la tabla? Retomemos el ejemplo de Guarne. ¿Qué población actual dije yo que teníamos en Guarne? Nos pusimos como ejemplo 25,000 habitantes. Bueno, lo primero que hacemos, entramos por la zona. Como Guarne está en Santa Cruz es de los llanos, entramos por la fila de los llanos. Y vamos a buscar hasta la población de 25,000 en el rango que cae. Aquí me dice de 20,000 a 100,000 cae en este rango, y aquí, como es de los llanos, vengo acá y me dice la norma que debo adoptar una dotación entre 200 a 250. Ahora, la pregunta que ustedes se estarán haciendo
Bueno, en caso de esos rangos, ¿cuál valor adopto? ¿El menor, el mayor o un intermedio? O la media. Si ustedes se recuerdan en la clase anterior, yo les dije que nosotros debíamos hacer una estimación de la dotación actual. O sea, si estamos diseñando en Warner, aunque no tengan red, ellos deben tener, si hay población, ellos deben tener alguna forma en que captan el agua. Entonces nosotros vamos y visitamos varias familias en Warner y le preguntamos de dónde sacan el agua. ¿Se acuerdan que les dije? Ah, yo la saco de una noria. Ah, bueno, ¿cuántos baldes usted saca? No, saco 10 baldes. ¿Cuántos litros tiene un balde? 10. Entonces 10 por 10 son 100 litros. ¿Cuántas personas viven? Entre 2 y 50. Entonces 50 litros. Claro, no es el caso de Warner, ¿no? Entonces vamos a suponer que cuando yo hago eso me da que ellos 170 litros por persona por día. Ah, 170 es menor que 200. Entonces ya por ahí yo adoptaría ¿qué cosa? 200, que es el menor valor. Ahora bien, evidentemente esta norma ha sido copiada de otro lugar menos de Bolivia y que no ha sido actualizada. ¿Por qué les digo eso? En Santa Cruz, señores, la dotación media que trabaja Zaguapac, con la dotación media que trabaja Zaguapac, es alrededor de los 120, 125 litros por habitantes por día. Si ustedes se dan cuenta acá, dice que si fuéramos para los llanos en Santa Cruz, con más población mayor a 100.000, el mínimo es 250. Si a esto yo y les estoy diciendo que la población actual en Santa Cruz es 120 a 125 litros por habitantes por día. O sea que es prácticamente el doble este valor de dotación de la norma, lo que pone en evidencia que no se ajusta a las condiciones específicas de Bolivia, por lo menos en el caso de Santa Cruz. Ahora bien, a sabienda que esta no representa, esta norma no representa lo que la dotación que se utiliza en Bolivia en muchos lugares, la norma boliviana me dice que ella permite hacer un ajuste de la dotación a partir de los estudios socioeconómicos realizados y el costo marginal de los servicios hasta un mínimo de un 20% de los valores indicados en la tabla. Si ustedes se fijan acá, si yo le aplico el ajuste hasta un mínimo de un 20%, cuando haya el 20% de 250 se queda en 200, que aún sigue siendo alta para el consumo que se realiza o que tiene en este caso la población en Santa Cruz. Entonces, si ustedes me preguntaran, yo trabajaría en ese caso con 200. ¿Por qué? Porque aún sigue siendo mayor, o de lo contrario, se puede hacer lo que yo hice cuando proyecté la red de Cospail, que tomé de los últimos 10 años la dotación que ellos tenían, que me acuerdo en aquel momento que diseñé eran 110, y entonces justifiqué el uso de la dotación actual de 110 y no la de la norma, producto de que la norma estaba exagerada, y la respaldé con los resultados de los últimos 10 años de dotación consumida que registraba la cooperativa Cospail. Entonces, por eso les digo, cuando les hablé de las normas, le dije que la norma no es una ley. Usted la puede hacer variaciones, pero tiene que justificar siempre el por qué hace las variaciones. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. Bueno, con esto de la tabla yo tengo, fíjense que ingreso con la población actual en esta tabla porque estoy definiendo la dotación actual. Entonces no puedo entrar con la población futura para definir dotación actual. Entro con la población actual. Con esto ya yo tengo la dotación actual. Pero como ustedes vieron al principio de la clase, nosotros no podemos diseñar para la dotación actual, sino que diseñamos para una dotación futura. Entonces, la dotación futura de diseño, debido al incremento anual de las mejoras de calidad de vida, nosotros la podemos calcular utilizando la expresión esta de crecimiento geométrico, de donde me dice que la dotación futura
va a ser igual a la dotación actual que multiplica a 1 más la variación anual de la dotación, que es D, entre 100 y elevado a la N, donde N es igual a T, que es igual al periodo de diseño en A. Entonces, en este caso, este valor, esta dotación actual es la que obtuvimos de esta tabla, la que yo les dije, los 200, por ejemplo. Y vengo aquí, la sustituyo aquí. La variación anual de la dotación la debo sustituir en por ciento porque estoy dividiéndola entre 100 para transformarla en fracción. Esta dotación anual, la norma boliviana me recomienda adoptarla entre 0,5 y 2%. Si ustedes me preguntaran, ¿cuándo adopto 0,5 o cuándo adopto 2% o un valor intermedio? Mi respuesta sería, en las grandes ciudades capitales, del país como Santa Cruz, yo utilizaría el 2%. En comunidades rurales utilizaría un 0,5%. Y en poblaciones intermedias, por ejemplo, Guarne, que no es una ciudad capital, utilizaría el 1%. Ese es el criterio que yo emplearía. ¿Está bien? Ahora, N, ¿cuánto es? N es el periodo de diseño, que fue el que nosotros seleccionamos al inicio, de 30 años. N es igual a T, al periodo de diseño. Y de esa manera proyectamos la dotación actual en dotación futura. Ahora bien, vamos a ver cómo nosotros estimamos y calculamos la dotación comercial. Recuérdense que esta dotación que hemos tenido aquí es de origen domiciliar. Todavía no la vamos a transformar en caudal. Más adelante la vamos a transformar en caudal, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero esta es la dotación de la que vamos a partir para obtener el caudal de origen domiciliar. Ahora vamos a ver cómo nosotros estimamos la dotación y calculamos la dotación comercial. El valor del consumo comercial se deberá analizar de manera individual y se debe calcular por medio de la siguiente expresión. ¿Por qué me dice que se debe analizar de manera individual? O sea, cada comercio tiene dotaciones diferentes. Entonces, por eso es que es individual. Para este comercio voy a calcularlo con los valores que le correspondan. Para este comercio voy a calcularlo para los valores que le correspondan según la tabla. El caudal comercial yo lo voy a obtener a partir de multiplicar la dotación comercial por el número de unidades, que ya vamos a ver qué es esto, y lo divido entre 86.400 para transformar la dotación que está en litros día a litros segundo. ¿Está bien? Este 86.400 es para transformar de litros día a litros segundo, porque un día tiene 86.400 segundos. Ahora, ¿de dónde obtengo la dotación comercial? La dotación comercial la obtengo de estas tablas que me dan la bibliografía especializada. Ustedes podrán encontrar miles de tablas de estas en la bibliografía especializada. Yo les doy estas como ejemplo para nuestra materia. Por ejemplo, aquí están, si quiero diseñar cuánto es el caudal que le tengo que entregar a un hotel, entonces aquí está el caudal. Un motel, una zona de campismo, un restaurante, un centro comercial, un aeropuerto, una estación de servicio, bar, grandes almacenes, hoteles y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que la tabla me da la fuente, que sería el comercio que le quiero calcular, el caudal, o que quiero estimar la dotación, y aquí me da un intervalo, la dotación, donde me da un intervalo de la dotación y me da un valor típico. Siempre, y grábense esto, vamos a trabajar con el valor típico, que está aquí en la columna sombreado de amarillo. ¿Está claro? Entonces, vamos a suponer que me dicen que restaurante, ya. En un restaurante, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos las comidas que servimos en el restaurante, pero también tenemos los empleados que trabajan. ¿Quiénes son los empleados? Los meseros, etc.
Entonces, para estimar la dotación de la comida y del empleado, vengo a los valores típicos. Entonces, fíjense que la dotación se expresa en litros por unidad por día. Cuando voy a calcular la comida, la dotación de comida me dicen que adopte 14 litros, pero la unidad cuál pasa a ser ya la comida por día. Cuando voy a calcular los empleados, estimar la dotación de los empleados, es 63 litros, cuando la unidad la sustituyo por los empleados y por día. ¿Está claro? Esa es la forma de estimar la dotación para cualquier tipo de comercio de estos que están en estas tablas, que son los comunes. Miren para acá, aquí siguen habiendo más comercio. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cálculo de caudal comercial. Dice, determine el caudal de un restaurante donde trabajan 2 empleados y se venden 70 comidas como promedio al día. Aquí les explico. Cuando uno va a hacer un proyecto, tiene que identificar los restaurantes que hay dentro del área de cobertura. Entonces, usted va a visitar cada restaurante. Vamos a suponer, me tocó ir del tramo de la Casa Escamba, donde está ubicada la Casa Escamba. Ah, bueno, tengo que ir a la Casa Escamba, por ponerle un ejemplo, y preguntar cuántos empleados trabajan aquí. ¿Quiénes son los empleados de la Casa Escamba? Los meseros, los cajeros, los cocineros, el administrador, si hay alguna secretaria, sí, todos los que trabajan en la Casa Escamba. Y entonces le tengo que preguntar al administrador o gerente de la Casa Escamba, bueno, ¿cuántas comidas promedio ustedes venden? Entonces me va a decir, no sé, 500 comidas promedio, platos de comida. Entonces esas son las comidas. En este caso, visitamos un restaurante y me dijeron que habían 2 empleados y que como promedio vendían 70 comidas, 70 platos de comida diario. ¿Está bien? Entonces, voy acá y busco restaurante. Aquí está, restaurante, comida, 14, valor típico, y en los empleados 63. Esto me lo he traído para acá para que lo tengamos aquí en el ejemplo. ¿Ves? Restaurante, comida, 14 y empleados 63. Siempre vamos a trabajar con el valor típico. Entonces, ¿cómo yo calculo el caudal de las comidas? Es igual a la dotación de la comida por el número de comidas dividido entre 86.400. Entonces, ¿cuál es la dotación? 14, mírenlo aquí, 14 litros, ya sustituyo por comida por día, que lo multiplico por el número de comidas diarias, que son 70. Se me van las comidas con la comida y me quedan los litros día. Y entonces, para obtenerlo en litros segundo, lo divido entre 86.400, que son los segundos que tiene un día. Y eso me da, cuando efectúo 14 por 70 entre 86.400, 0,011 litros por segundo. Para los empleados, el caudal de los empleados va a ser igual a la dotación de los empleados, que son 63 litros por empleado por día, multiplicado por los 2 empleados que trabajan, dividido 86.400. Y eso me da que para los empleados tengo que entregar un caudal de 0,009 litros por segundo. ¿Cuál va a ser el caudal que tengo que entregarle a ese restaurante? La suma del caudal que me va a demandar las comidas, que es 0,011, más el caudal que me va a demandar los empleados, que es 0,009. Esto me da un total el caudal que tengo que entregar a ese restaurante de 0,02 litros por segundo. ¿Está claro? Entonces, de esa forma, estimo la dotación y convierto esa dotación en caudal de restaurante o caudal comercial, según el comercio que yo vaya a calcular. Ahora bien, vamos a ver cómo yo estimo la dotación y calculo el caudal institucional. Bueno, el valor de consumo institucional se debe calcular igual que el de comercial, de manera individual. Donde aparezca una institución, según el tipo de institución, calculo su caudal. Si aparece otra institución diferente, le calculo
su caudal también de manera individual. Y lo vamos a calcular por medio de esta expresión. El caudal institucional va a ser igual a la dotación institucional que multiplica el número de unidades y dividido entre 86.400. Donde esta dotación institucional, al igual que vimos la dotación comercial, también aparece en tablas donde están las instituciones. Por ejemplo, un hospital médico, un hospital psiquiátrico, una prisión, un asilo, las escuelas, las oficinas, colegios internados, etcétera. Entonces, como esta, ustedes van a encontrar muchas tablas en internet. Yo les estoy dando algunas como ejemplo para los efectos de la clase que nosotros, o sea, de la enseñanza que yo les estoy impartiendo. Pero pueden buscar mucho más instituciones en el internet o en la norma boliviana también. Bueno, entonces, aquí al igual tengo la fuente, que sería la institución, la unidad, el intervalo y el valor típico. Siempre, al igual que en el caso del comercio, en las instituciones vamos a trabajar igual con los valores típicos, que es esta columna amarilla que tengo acá. Ahora, vamos a suponer un hospital médico. ¿Cuál es la dotación que tengo que estimar para la cama? ¿Qué quiere decir las camas? Vamos a suponer que vamos al San Juan de Dios. ¿Cuántas camas tiene San Juan de Dios? Vamos a suponer que me dicen 200 camas. Entonces las camas son está relacionado con los pacientes, la capacidad de internación de pacientes. Entonces, para el caso de las camas, que son los pacientes, yo tengo que adoptar una dotación de 781 litros por cama, o sea, por paciente y por día. Y en el caso de los empleados, ¿cuáles son los empleados de un hospital? No sé, los médicos, los paramédicos, las enfermeras, el personal administrativo, el personal que trabaja en las cocinas para cocinar los alimentos, todo lo que trabaje en el hospital. ¿Está bien? Y entonces considero 50 litros, pero ya aquí por empleado y por día. ¿Por qué ustedes se preguntarán que la dotación es tan alta en el caso de los hospitales? Porque un paciente, cuando está internado, bueno, se le cambia el pijama, se lava, se asea varias veces las habitaciones, todo el área del hospital. Cuando va a quirófano, después se asea el quirófano. Bueno, todo el consumo de agua que se contempla. También contempla parte del consumo de agua, el acompañante, etcétera. Por eso es que es tan elevado el valor de la dotación a 781. Entonces vamos a ver cómo se calcula un ejemplo de una institución. ¿Cómo calculamos el caudal institucional? Dice, determina el caudal de un hospital donde trabajan 50 empleados y se tienen 100 camas. Vamos aquí y buscamos hospital médico. Esto es lo que me he traído hasta aquí. Me dice que para las camas 781 litros por cama por día y que adopte para los empleados 50 litros por empleados por día. Vamos a calcular el caudal que me va a demandar las camas, que en definitiva son los pacientes que están internados. El caudal de las camas va a ser igual a la dotación, que son 781 litros por cama, multiplicado por el número de cámaras que tenemos, que son 100 camas. Se me van las camas con las camas y me queda litros día. Cuando divido 86.400 entre 86.400, entonces los litros día lo transformo a litros por segundo y eso me da 0,90 litros por segundo. Ahora vamos a ver qué caudal tengo que entregar a ese hospital para poder satisfacer la demanda de los empleados. Entonces tengo, por ejemplo, la dotación de los empleados es 50 litros por empleados por día. ¿Cuántos empleados tengo? 50. Entonces, 50%, se me van los litros por empleado, por los 50 empleados, se me van los empleados con los empleados y me queda litros día. Dividido entre 86.400 lo transformo a litros segundo, que es lo que a mí me interesa y normalmente siempre tenemos que trabajar en litros segundo, y eso me da 0,03 litros por segundo.
¿Qué caudal tengo que entregar a este hospital? La suma va a ser equivalente a la suma del caudal de las camas de los pacientes más el caudal de los empleados. 0,90 más 0,03 es igual a 0,93 litros por segundo. Ahora, supongamos que en este hospital, en el interior, hay una cafetería. Entonces, esto no incluye cafetería, o sea, incluye la elaboración de la comida para darle la comida a los pacientes, pero no una cafetería. Y entonces aquí tendría que sumarle, además de las camas, los empleados, el caudal de la cafetería, que es un consumo no institucional, pero es comercial, pero voy allá al caudal comercial y calculo el caudal que tengo que entregar a la cafetería. ¿Está bien? Vendría aquí y buscaría cafetería. En la cafetería que tengo, los clientes. Voy y pregunto en la cafetería del hospital, bueno, ¿cuántos clientes usted atiende al día? Entonces me va a decir, no sé, a lo mejor 50 clientes. Bueno, 10 litros por clientes por día, multiplicado por los 50 clientes, dividido entre 86.000, me da los litros por segundo. Y los empleados, bueno, son los que trabajan en esa cafetería. Los meseros, si hay algún cocinero, el cocinero, los administrativos, etc. ¿Está bien? Eso es importante que ustedes tengan presente. Bueno, ahora vamos a ver cómo nosotros estimamos la dotación y calculamos el caudal industrial. Ahora bien, el valor de consumo industrial se deberá, al igual que en los otros casos, realizar de manera individual y se deberá calcular el caudal por medio de la siguiente forma. El caudal industrial es igual a la dotación industrial por el número de producción diaria dividido 86.400. La dotación industrial se obtiene de tablas que vamos a mostrar a continuación y que las mismas contienen los valores típicos de la dotación industrial. Es importante señalar que si en una industria existiera un consumo diferente al de producción, deberá ser calculado y adicionado anteriormente. Por ejemplo, generalmente las grandes industrias tienen un comedor, tienen oficinas donde están la gerencia, los administrativos, etcétera, y hay veces tienen una cafetería. Y entonces, si yo tengo eso, yo el caudal que voy a calcular ahora, aquí, este caudal es del proceso de producción. Pero si tengo adicionalmente un consumo comercial, como es las oficinas, como es el comedor y como lo es la cafetería, eso los tengo que calcular entrando por las tablas de dotación comercial. Entonces, ¿cómo yo estimo la dotación de tipo industrial? Como esta tabla hay para todas las industrias. Por ejemplo, en la fabricación de acero, la unidad de producción son toneladas. ¿Qué dotación de agua tiene? 250 metros cúbicos de agua por cada tonelada de acero producida. En el caso, por ejemplo, del papel de la fábrica de azúcar, la caña de azúcar, por cada tonelada de azúcar, se requiere 4 metros cúbicos de agua por cada tonelada de azúcar que se produce. Por ejemplo, en un matadero se requieren, tiene una dotación de por cada 500 litros, se necesitan 500 litros por cabeza de ganado. O sea, por matar y fainear un ganado, una red, se necesitan 500 litros. ¿Está claro? Entonces, ahora de ahí yo tengo la dotación. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo 500 litros por cabeza. Esa es la dotación. Ahora yo tengo que ver cuántas cabezas de ganado se matan en un día. Y ahí se me van las cabezas con las cabezas y me queda entonces
En este caso, los litros por día. Lo divido entre 86.400 y me da en litros segundo. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de cálculo de un caudal industrial. Determine el caudal de un matadero donde trabajan 18 empleados. O sea, los empleados en un matadero son en su gran mayoría los que fainean. Entonces, ese es. También tengo que considerar el caudal de los empleados. Y en ese matadero se matan 85 reses diarias. Entonces, me dice aquí, para los mataderos, cabeza de ganado, 500 litros por cabeza. Entonces, para calcular el caudal industrial, es igual a la dotación industrial, que cuánto es 500 litros por cabeza, multiplicado por el número de cabezas o de reses diarias que se matan, que son 85. Entonces, esto se van las cabezas con las cabezas y me quedan los litros días, porque son 85 reses diarias. Entonces, como son litros día, lo divido entre 86.400 para obtenerlo en litros por segundo. Efectúo y me da 0,49. Ahora, en el matadero, esta agua que aparece aquí en los mataderos es la dotación, pero para el proceso industrial. Pero si yo tengo en un matadero, tengo los empleados, que son, por ejemplo, los que fainean, los administrativos, etcétera, entonces voy y busco, yo tengo, por ejemplo, de dotación de agua, dos dotaciones muy marcadas. Y vayamos a la tabla de las dotaciones de agua para los empleados, para cualquiera de los empleados. Miren, oscilan entre 50 y dotación de empleados 63. O sea, normalmente la dotación de empleados oscila entre 50 y 63. Cuando yo adopto 50 litros por empleado por día, cuando el empleado no se baña en su centro laboral. Por ejemplo, nosotros los docentes, cuando ustedes calculan el caudal institucional de una universidad, ustedes van a tener el caudal de los estudiantes más el caudal de consumo de los administrativos, que somos nosotros, los docentes, y los docentes. En este caso, ni los docentes ni los administrativos en una universidad se bañan, porque yo voy, doy mi clase y lo más que hago es ir al baño a hacer mis necesidades, orinar, lavarme la cara, etcétera. Pero sin embargo, en un matadero, esta gente está enfaineando todo el día, picando el estómago, las reses, la cabeza, etcétera, y se ensucian. Y ellos obligatoriamente saliendo de faineo se bañan. Por eso en este caso se adopta 63. En el caso de los maestros de colegio o de los docentes en la universidad, se adopta 50 porque no nos bañamos en esa institución. ¿Está bien? Entonces, 63 litros por empleado por día por los 18 empleados, se me van los empleados y me quedan 63 litros. Bueno, el valor que me dé por litros por día. Y como yo lo tengo que transformar a litros segundo, lo divido entre 86.400 y me da 0,013. ¿Cuál va a ser el caudal que yo tengo que entregar en ese matadero? En este caso es el caudal para el faineo de las reses más el caudal de los empleados. Si en el matadero yo tuviera un comedor, entonces lo calculo como si fuera un restaurante. ¿Por qué? Porque, bueno, la diferencia es la calidad de la comida, pero el consumo de agua es el mismo para hacer una sopa o para lavar un plato o un cubierto. Entonces, yo aquí tendría que sumarle además el caudal del comedor. ¿Está bien? Entonces, en este caso específico, el caudal del matadero va a ser igual al caudal que necesito para fainear las reses, que son 0,49 litros por segundo, más el caudal que necesito para los empleados, que me dio aquí 0,013.
0.13 litros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en este matadero yo tengo que entregar un caudal de 0,50 litros por segundo para satisfacer sus necesidades diarias. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, ya sabemos calcular qué cosa. El caudal comercial y el caudal institucional y además el caudal industrial. ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo yo calculo el caudal de origen domiciliar? Porque lo único que he aprendido es estimar la dotación domiciliar. Ahora vamos a aprender a calcular el caudal de origen domiciliar. Entonces, para calcular el caudal de origen domiciliar, yo voy a tener que calcular tres caudales. Un caudal que se le llama como el caudal medio diario, que es el promedio del caudal de los consumos observados durante un día y durante un periodo de un año, perdón, y voy a tener que calcular un consumo máximo diario y un consumo máximo horario. Los tres son caudales domiciliar. Ahora, ¿con cuál me voy a quedar de esos tres? ¿Con cuál voy a trabajar? Bueno, el que me demanda el horario pico, que es el caudal máximo horario. Pero para calcular ese caudal máximo horario, primero tengo que calcular el máximo diario y para calcular el máximo diario tengo que calcular el caudal medio diario. ¿Cómo calculo el caudal medio diario? Lo calculo a partir de multiplicar la dotación futura, que ya la calculamos más adelante, por la población futura dividido 86.400. Y de esa manera nosotros obtenemos el caudal medio diario. Ahora, el otro caudal que debo calcular es el caudal máximo diario, que igual que el anterior es el promedio de los consumos máximos registrados durante un periodo de un año, sin tomar en cuenta daños ocasionados por causas extremas tales como pérdidas e incendios. Este caudal máximo diario lo voy a obtener a partir de multiplicar un coeficiente K1, que es de irregularidad diaria, por el caudal medio diario que obtuve de esta expresión. Y de esa manera tengo el caudal máximo diario. Ese es el segundo caudal de origen domiciliar. Ahora, el tercer caudal de origen domiciliar es el consumo, este valor de K1, el caudal medio diario es este. Y K1 es el coeficiente de irregularidad diaria que la obtengo de esta tabla, pero fíjense que ingreso con la población ya futuro de diseño. Ingreso por aquí y obtengo el valor de K1 que voy a utilizar en esta expresión. Ahora, el otro caudal, que es el último, que voy a calcular de origen domiciliar, es el consumo máximo horario, o sea, el máximo consumo registrado en el horario pico. Y este se calcula como el promedio de los consumos máximos horarios observados durante un periodo de un año, sin tomar en cuenta los daños ocasionados por causas extremas tales como pérdidas e incendios. Y el caudal máximo horario yo lo puedo obtener por cualquiera de esta expresión. Lo puedo obtener multiplicando K2, que es un coeficiente de irregularidad horaria que se calcula en una tabla a partir de la población, como vamos a ver ahora, por el caudal máximo diario que obtuve en esta expresión. Y también lo puedo calcular ese consumo máximo horario como K1, coeficiente de irregularidad diaria, multiplicado por K2, que es el coeficiente de irregularidad horaria, y multiplicado por el caudal medio diario. Y entonces, de esta manera, el valor de K2, que es el que me falta, lo obtengo de esta tabla ingresando con la población futuro de diseño en este rango y ahí obtengo el valor de K2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sabemos ya? Ya sabemos calcular el caudal de origen domiciliar, que aprendimos a calcular los tres, en medio diario, máximo diario y máximo horario. Sabemos calcular el caudal comercial, el caudal institucional y el caudal industrial. Ahora, ¿qué nos está faltando? Es el caudal contra incendios. Recuérdense ustedes que nosotros no solo le damos agua a los comercios, las industrias, las instituciones, sino también tenemos que darle agua, en este caso, a los sistemas contra incendios.
O sea, recuérdense ustedes que cuando se produce un incendio, lo que hace un camión bombero para recargar su cisterna es ir al más cercano de donde se produce el incendio y en ese hidrante él conecta la manguera y llena su camión cisterna. Entonces, a momento de diseñar la red de distribución, nosotros debemos tener en cuenta la posibilidad de ocurrencia de un consumo instantáneo debido a un incendio. Ahora, ¿qué me dice la norma a la hora de calcular el caudal contra incendio? Me dice, si la población es menor a 10.000 habitantes, si la población es menor a 10.000 habitantes, la norma dice, no se debe calcular el caudal contra incendio, pues resultaría antieconómico para esa población relativamente pequeña. Ahora, pero cuando la población ya es mayor a los 10.000 habitantes, entonces ahí sí tengo que calcular el caudal de incendio y lo calculo, el caudal contra incendio, perdón, y lo calculo por esta expresión, que me dice que es igual a 3,86 que multiplica la raíz cuadrada de la población entre 1000 y que a su vez multiplica 1 menos la raíz cuadrada de la población futura entre 1000. ¿Está claro? Y entonces ahí le voy a sumar al caudal de origen comercial, industrial, institucional, domiciliario, el caudal de incendio solo cuando la población es mayor a 10.000 habitantes. Ahora, si nosotros a partir del caudal de incendio queremos calcular el volumen de incendio, que esto normalmente se hace para cuando vamos a ver en la próxima clase los tanques elevados, el volumen de incendio yo lo puedo calcular a partir de multiplicar el caudal de incendio que obtuve de esta expresión por el tiempo que dura un incendio en Bolivia. Según la norma boliviana, se considera que un incendio dura aproximadamente en Bolivia 2 horas de acuerdo a los equipos que tiene para sofocar el incendio. Entonces aquí yo multiplicaría el caudal de incendio que obtuve por esta expresión y lo multiplicaría por el tiempo de extracción por el tiempo de duración de un incendio, que en este caso la norma boliviana recomienda 2 horas y aquí nosotros vamos a adoptar 2 horas. Lógicamente, si mi caudal está en metros cúbicos por segundo, entonces mi tiempo yo no lo puedo poner en horas, lo tengo que llevar a segundos para que tenga compatibilidad con el tiempo en que está expresado el caudal. ¿Está bien? Y finalmente, nosotros, ¿cómo vamos a calcular el caudal de diseño de una red de distribución? El caudal de diseño va a ser igual al consumo máximo horario, que es el pico, y este es el caudal de origen domiciliar. De los tres, medio diario, máximo diario y máximo horario, para calcular el caudal de diseño de la red, calculamos con el máximo horario, que es el máximo caudal que se alcanza en los domicilios. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque en el horario pico, cuando hay esa demanda, mi tubería tiene que tener la capacidad para poder evacuar y entregarme los volúmenes de agua que yo requiero. Más el caudal comercial, más el caudal institucional, más el caudal industrial, más el caudal de incendio. Este caudal de incendio solo lo considero cuando la población es mayor a los 10.000 habitantes, mayor o igual. Cuando es menor a los 10.000 habitantes, miren acá, cuando es menor a 10.000 habitantes no lo considero. Para que yo considere el caudal de incendio, tiene que tener mi población mayor a 10.000, mayor o igual a 10.000 habitantes. Si me da menor a 10.000 habitantes, esto lo considero cero. ¿Por qué? Porque la norma así lo recomienda. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que teníamos previsto para nuestra clase. Como siempre, les voy a dar ahora la oportunidad para que puedan aclarar cualquier tipo de duda. ¿Alguna pregunta que tenga? Buenas tardes, doctor. Una consulta.
Si Sí, yo David. tengo una población de 12.000 habitantes y quiero hallar mi dotación futura, entonces la variación anual con la cual voy a trabajar es con el 2%. No, si me estás hablando de 12.000 habitantes, no, cuando te estoy hablando del 2% es para las ciudades capitales, o sea, Santa Cruz. Pero ya si te vas para Guarne, esa no es la ciudad capital. Ahí la población anda en 25.000, 20 y pico mil, 30.000 habitantes. Ahí utiliza 1%. Ahora te vas a una población rural hasta menor a unos 10.000 habitantes. Entonces ahí utiliza 0,5. ¿Me entendiste? Sí, sí, listo, gracias, Ángel. ¿Alguna otra duda que tenga? No hay duda. Bueno, el examen, hasta aquí lo que hemos visto hoy es lo que va al examen, después de la unidad 5, como les dije. Hasta aquí va el examen. El examen lo vamos a tomar el próximo, el miércoles este que viene, no, el otro miércoles de la semana que viene. No lo puedo, lo pudiera tomar el lunes, pero el lunes les voy a tomar a SANI 2. Y hay estudiantes que llevan SANI 1 y SANI 2 y es muy agotador. Además, tienen que estudiar muchísimo para las dos materias. Entonces, lo voy a tomar desfasado SANI 1 porque ya fijé SANI 2 para el lunes. Y entonces el examen de SANI 1 lo voy a tomar en la universidad el miércoles de la semana que viene. Yo les voy a mandar, ya yo fui hoy en la mañana y reservé las aulas para, tanto para el lunes como para el miércoles. Entonces les voy a subir al grupo el aula en que vamos a tomar el primer parcial. ¿Está bien? Lo vamos a hacer presencial en el aula. ¿Ok? Eh, yo les voy a hablar más adelante, porque todavía es muy prematuro, cómo va a ser el examen, pero le adelanto que va a tener preguntas teóricas y un problema para resolver. ¿Está bien? Y preguntas prácticas. De los dos tipos va a tener. La cantidad de horas que va a durar, el tiempo que va a durar el examen, es el tiempo que dura este turno. Normalmente este turno es de, que yo me he equivocado, pero es a las 13:30, creo, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos haciendo a las 13:15, o sea, a las 3:15, entonces lo vamos a tomar desde las 3:15 hasta el horario que le toca, que es a las 5:15. ¿Está bien? Sí, es de 3:15 a 5:30, ingeniero. Por eso, en ese horario vamos a tomar el examen. ¿Ok? Ingeniero, disculpe, Entonces, ¿podría decir la hora, por favor, otra vez? a las Llamo 3:15. el aula, perdón. El aula la voy a subir al grupo. Ya yo la tengo, ya me la mandaron al aula Gabrielita, que ya lo reservó las aulas. Yo fui en la mañana y ella fue automáticamente saliendo yo de ahí, fue y la reservó. Ya me la mandó por WhatsApp. Yo se las voy a subir al grupo. Estén atentos al grupo y yo les voy a decir el aula ahí que vamos a tomar. ¿Está bien? Doctor, pregunta. Perfecto, ingeniero. Ya. A ver, Jorge. Ingeniero, una preguntita más. Doctor, Hay algunos que sí nos aceptaron el caso especial y queríamos adquirir el libro. Aún se puede, ¿no? Claro, pueden ir a comprar el libro, señores, ahí a la empresa mía. Yo no me salgo del libro. En el libro está todo lo que hemos dado, así que deberían adquirir, bueno, el libro de alguna otra manera para que puedan estudiar por el libro. Le pueden sacar fotocopias, solo que yo le doy los 5 puntos adicionales a aquellos que me compran mi texto. ¿Está bien? Pero lo deberían Perfecto, adquirir para estudiar. perfecto, ingeniero. Se puede pasar mañana, ¿no? Sí, pueden pasar de lunes a viernes eh, ¿Algún en, horario de preferencia? de 8 a 12 y de 2 a 6. Ahí hay una chica